Estamos a las 6:34 con el doctor Nino Casanello. Él es abogado, penalista. Bienvenido, Nino. Vamos a comenzar con el tema de la ley de solidaridad. Aunque preferiría, si me lo permite, Nino, a propósito de mi comentario y del video que vimos hace un rato, esto de la destrucción de la evidencia, que efectivamente consta en el artículo 444 del COIP, en el caso Fito, habían pasado los 3 meses, hasta ahí todo es cierto, pero dada la importancia de la trascendencia del tema, cabría preguntarse si se hizo o no la pericia judicial. ¿Eso tiene un significado importante en la decisión de la jueza? Sí, desde luego. Pues muy buenos días, un saludo a la audiencia, Jimmy. Buenos días al panel. ¿Qué tal, doctor? Saludo a la audiencia de Un Café con JJ. Ciertamente, más allá de lo que dice la norma, hay que reconocerlo, esta premura por generar la destrucción pues es poco usual. Si bien es un procedimiento arreglado por el código, tendríamos que revisar en qué circunstancias fue solicitada, cómo se dio, si efectivamente, como ha podido declarar ahí la jueza, se consultó a las partes. Pero aquí es importante destacar algo. El hecho de que se haya destruido, siempre y cuando esta evidencia haya sido debidamente sometida a una pericia de reconocimiento de evidencias y descripción, pues estaría ya individualizada, tendría una cadena de custodia, y esto sería suficiente para presentarla, digamos, en un procesamiento eventual. Ahora, si no se realizaron esas pericias, la cuestión cambia, pues, ¿no? Ahí sí estaríamos hablando ante la imposibilidad de eventualmente utilizarla, periciarla e incorporarla a los procesos. Ciertamente, pues, si existiera alguna irregularidad, tal y como se ha visto en medios, entendemos pues que se han iniciado los protocolos por parte del Consejo de la Judicatura para que gestión procesal, que es el departamento encargado disciplinariamente de esto, revise si es que hubo algún tipo de anormalidad, ¿no? Ya, o sea, lo de fondo es si se hizo o no la pericia, es decir, vamos a ponerlo en fácil, si hay copia, transcripción de todo lo que se destruyó. De lo que estaba ahí, y además, fuera de la descripción, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo un disco duro. Ya, correcto. Si es que se pudo llevar adelante la extracción de información con la audiencia reservada y la eventual transcripción de esta información tomada de discos duros. Claro. No sean videos, documentos, imágenes, además en otras pericias que además sean incorporadas al proceso, ¿no? Claro. Bueno, vea, doctor, siento mucho que usted esté aquí. Aprovecho para tocarle otro tema, dado sus conocimientos. Ya vamos a la ley de solidaridad. Vea, doctor, la semana pasada fue realmente un escándalo en los medios el hecho de que fueron aprehendidos 2 sujetos que habían participado en el secuestro de una comerciante asiática y otras 3 personas más. Y nadie sabe con mucho detalle, estos tipos fueron puestos en libertad a las 48 horas, cuando todavía no aparecía la ciudadana asiática ni los otros 3 secuestrados. Y resulta que horas después de que se conoció de esta decisión de el juez, motivado, según dicen, por lo que le presentó el fiscal, aparecieron muertos, ahogados mejor dicho, asfixiados en una cisterna. ¿Es normal este procedimiento? Si el fiscal le dice, vea, ahí está el video, pero no sé, pues no me consta, no logro describir sus rasgos, yo qué sé qué dicen los fiscales. Bueno, y a esto que mencionas le voy a agregar que, de acuerdo a los informes policiales, en la recaptura de uno de los que en ese momento se benefició de medidas cautelares alternativas, lo hizo reincidiendo en un nuevo secuestro. Claro. Entonces, creo que este es un ejemplo, y sin quererme desviar de esta pregunta, es un ejemplo de lo que nos plantea, sí, precisamente la ley de solidaridad. Esta es una circunstancia anómala en el manejo de las estructuras de delincuencia organizada. Ya. Estamos hablando de que si una persona es procesada, vamos a ponerlo en términos reales, en el marco de 48 horas, o por lo menos aprendida y puesta a disposición de la autoridad, se beneficia de una medida alternativa. Y 48 horas después está reincidiendo. Estamos hablando, como lo narra el proyecto de ley, hoy ley aprobada, eventualmente publicada, y como lo dice la misma Convención de Ginebra, un incremento en los hechos de violencia, ¿sabes?, sin precedente. Entonces, cuando le sumamos que tienen los arrestos, y voy a usar esta palabra, ¿sí?, porque están compitiendo con la capacidad de legitimidad del Estado, además de matar a sus víctimas, de quitarles la vida por A o B inconsistencia o molestia a propósito de las denuncias que ellos hicieron en el marco de las extorsiones. Estamos hablando de un tipo de delincuencia distinta, ¿sí? Y ante esto, y bien lo dice la norma, yo ya no puedo tener un enfoque
eminentemente garantista. Claro. Tengo que actuar rápidamente sin perder de vista los derechos constitucionales y el debido proceso, que eso es una garantía mínima. Más crímenes, como en el caso de Pinky. Y es que ahí viene la lógica, y vamos a ser sinceros, el gobierno nacional, quien propuso esta norma en su momento, ya desde el año pasado le viene preguntando a la ciudadanía, le dice, oye, nuestro marco de garantías, sí, no está del todo alineado con las circunstancias de violencia que estamos viviendo. ¿Esto significa que vamos a dejar de garantizar todos los derechos? No, pero sí necesito generar un régimen diferenciado, ¿sí? Que a mí me permita de una u otra manera exponer esto con mayor velocidad. Y vamos a hablar un poco de esto en la norma. Entonces, sin querer cuestionar en un primer momento si es que el fiscal o el juez, ¿sí?, pudieron en un marco garantista, vamos a pensar bien, llegar a decir que no lograron identificar los rasgos de las personas involucradas en el video, y pensando mal, que o por amenazas o porque algo más actuó en ese momento. ¿Alguien podría cuestionar ahí el tema del COGEP, de cómo se consiguió el video en una situación? No, porque es un delito flagrante. Correcto. ¿Ya? Entonces es un indicio con el cual, ante la evidente o el evidente cometimiento y participación en un acto ilícito, pues se califica una detención de flagrante y se lleva el proceso para que incluso la persona, si dice que no es la del video, en circunstancias de la aprehensión, que además eso hay que verlo, no solo es el video, es, oiga, esta es la persona que por fuentes informativas policiales, que por materia de seguimiento durante las 48 horas pudimos establecer para aprender y traérselo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿él se defiende dónde? Como de hecho lo permite esta ley, vamos a hablar de eso, en el procedimiento directo o en el procedimiento flagrante. ¿Y qué es lo que determina, por ejemplo, la nueva ley de solidaridad para el tratamiento de este tipo de casos? Mire, justamente ahí es donde yo creo que está el verdadero eje estructural de la propuesta, y habrá que ver si es que eventualmente no hay controles de constitucionalidad de la Corte Constitucional y todo. Más que en los delitos, más que en las penas, que son penas fuertes, la pertenencia a grupos armados organizados, está el nuevo procedimiento que nos traen. Este nuevo procedimiento, que va a ser ante los jueces anticorrupción y ahora de conflicto armado no internacional, básicamente busca que en 90 días promedio sea flagrante y 180 cuando no es flagrante, logremos con la sentencia de un juez especializado en conflicto armado interno, sentencias no solo en el nuevo tipo penal de pertenencia al grupo armado organizado, sino también a los llamados delitos conexos al conflicto armado no internacional. ¿Cuáles van a ser esos delitos conexos? Entre otros, lavado de activos, testaferrismo, delincuencia organizada, terrorismo y otros. ¿Qué significa esto? Significa que en tanto existe el conflicto armado no internacional declarado en el nuevo régimen reconocido por la ley por el presidente de la República, ojo, solo en el conflicto armado no internacional, las personas a las que se sorprenda, tanto en el delito de pertenencia a estos grupos como en los delitos conexos, se someten a este procedimiento. ¿Sí? Un procedimiento mucho más parecido a lo que denominan los americanos como el plea bargaining, donde básicamente te formulo cargos, ¿sí? Y 90 días después estamos en audiencia de juicio, no preparatoria de juicio, más o menos como es la lógica del procedimiento directo hoy para delitos flagrantes. Entonces, en 90 días tú recabas tu prueba de acusación, que era una de las críticas que se hacía al proyecto, 15 días era muy poco, y tú te defiendes de la imputación, chocas en la audiencia de juicio y ya tienes sentencia condenatoria. Si tú decides reconocer la responsabilidad, tú puedes aplacar esa sentencia y beneficiarte inicialmente de la mínima y luego de 2/3 de esa pena, dependiendo de las circunstancias. Doctor. Es decir, que ¿se eliminan las medidas sustitutivas? Estos casos. En estos casos nos introduce un acápite, digamos, un innumerado a continuación del artículo de la prisión preventiva y nos dice, en conflicto armado no internacional, la medida preferente para la eficacia del procesamiento va a ser la medida de prisión preventiva. Ya veremos qué nos dice la Corte Constitucional si es que se vuelve a cuestionar este artículo. Pero ya la voluntad del gobierno y de la Asamblea Nacional, hay que decirlo con esta votación, es en este contexto, y ojo, vuelvo a decirlo, en el conflicto armado no internacional, porque también hay una transición de regreso al régimen de paz. Si nosotros logramos superar esta crisis de seguridad y el régimen se declara de regreso al estado ordinario, estado de paz, pues este procedimiento cesa y regresamos al régimen ordinario para el tratamiento de todos los delitos. ¿Ok? Pero si necesitamos algo expedito para lidiar con esto, para lograr sentencias condenatorias rápido, es precisamente algo de estas características. Acláreme algo, doctor, ya le paso abogado, que este abogado está listo, ya es abogado. No me a mí me preocupa la parte operativa, pero... Claro, mire, este procedimiento express, que está bien,
¿solamente tiene que ver con las personas detenidas por la comisión de presuntos delitos de terrorismo, subversión, o es general? Primero, siempre y cuando esté declarado un conflicto armado no internacional de conformidad a las reglas aquí planteadas. Correcto. ¿Cómo? Por decreto ejecutivo del presidente de la República. Cuando esto haya sido demarcado así, primero, el delito de pertenencia a grupo armado organizado y luego los conexos declarados aquí. ¿Cuáles? Delincuencia organizada, terrorismo, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de hidrocarburos, tráfico de drogas, minería ilegal, como conexos, ¿sí? Es decir, parte de las operaciones paralelas de estos grupos armados organizados, se procesarán de forma conexa con formulaciones de cargos compuestas en muchos de los casos. Cuando hablamos de compuestas nos referimos a le van a imputar pertenencia al grupo armado organizado al mismo tiempo que testaferrismo, al mismo tiempo que lavado de activos, al mismo tiempo que las otras. Todas se van a procesar en un solo trámite judicial. Y este es el trámite que reposa aquí. Una formulación de cargos, 90 días de un trámite que además la ley no ha definido como instrucción fiscal, sino como investigación, así la ha definido. Y luego de eso, audiencia de juicio ante un juez. ¿Qué juez? Los jueces de las unidades especializadas en anticorrupción, delincuencia organizada y de acuerdo a la nueva reforma, hoy también especializados en conflicto armado no internacional. ¿Esto qué nos permite? Ahí voy a la parte operativa, perdón que me adelante. Lo que pasa brevemente es que uno escucha todo esto y dice, chuzo, aquí sí le vamos a dar duro a la delincuencia, pero tenemos fiscales distraídos en temas de tránsito, jueces penales distraídos con temas de tránsito, con una serie de materias que deberían ventilarse con comisarios, con... Mire, la idea del proyecto es que esto se ventile en las unidades anticorrupción. Esas unidades anticorrupción primero ya tienen bancos elegibles producto del proceso de selección que se realizó hacia noviembre del 2022, si la memoria no me es ingrata. Ese banco elegible hace mucho más fácil y ya tienen rumbado un proceso para designar nuevos jueces de conformidad a la carga procesal que esto va a demandar. Pero además, abre la potestad ya existente antes, pero la ratifica en la modificación al 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial para que el Consejo de la Judicatura, mediante resolución, cree unidades distritales. Es decir, sin perjuicio de la que ya está en Quito, que puede generar costos logísticos, tiene la capacidad de generar una de estas unidades con incidencia distrital. La lógica dicta que se generen distritos en aquellas provincias justamente que motivaron la declaratoria del conflicto armado no internacional y que están en una situación de mayor depresión económica producto de esta irrupción del crimen organizado. ¿Y qué seguridad se les daría? Porque si nombro estos jueces en los ríos, sí, claro. En Ecuador todos nos conocemos, pero en provincias y es que ahí le voy como a citar, Santa Elena, los Ríos del Oro, todo el mundo se conoce. Y es que ahí le voy a citar las palabras del gobernador Davoli de Italia. Las viene diciendo en una campaña fuerte por recobrar la sensibilidad por el Estado de Derecho en la lucha contra la delincuencia organizada. El Estado de Derecho se tiene que imponer y esta ley es un espaldarazo que le está dando la ciudadanía a través del voto popular en el presidente de la República y en los asambleístas a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por eso se llama ley de solidaridad. Le está dando el espaldarazo para decir, oye, anda, retoma el control del territorio nacional en estas circunstancias de extorsión, estas circunstancias de secuestro, en estas circunstancias anómalas de minería ilegal y de muerte, ¿sí? Tienes el respaldo con el indulto diferido, tienes el respaldo con un procedimiento expedito, tienes el respaldo del uso de la fuerza en un conflicto armado no internacional, retoma el control. Si usted me pregunta a mí si se crean las unidades distritales en paralelo a la nacional, que es una potestad del Consejo, esto tiene que venir con integración plena. Además, para fiscales, con gobierno nacional para proveer a través de Fuerzas Armadas y Policía, sí, seguridad inmediata a estas unidades, procesar esto rápido y avanzar a lo que a mí más me interesa, y se los digo con la mayor de las expectativas de esta nueva etapa, porque ha metido toda la carne en el asador del gobierno. Claro que sí. ¿Y cuál es esa? Precisamente con el regreso a la transición al régimen de paz. Yo aspiro, sí, que si este conflicto dura un año y medio con procesamientos masivos, ¿ya? Eventualmente regresemos a la transición de paz. Y esa transición de paz sí está pensada, debo decírseles. Porque si ustedes revisan el texto, incluso habla de régimen abierto y semiabierto siempre y cuando exista reparación a las víctimas. Sin reparación a las víctimas, no. Pero ¿por qué deja abierta esta puerta? Ya muchos dirán, oiga, pero es la misma ley de siempre, donde el beneficio penitenciario para la persona procesada. No. Tenemos que tener en cuenta que si esto surte los efectos que creen que va a surtir, ¿sí? Eventualmente también vamos a tener a nivel de SNAI una gran cantidad de población carcelaria para largo, porque las penas son largas, de 20 a 26. ¿Y a dónde se envía esa población? Es que ahí viene el tema. Y yo lo he escuchado ya en algunas propuestas legislativas que aplaudo y que creo que tienen que ser discutidas con rigor. Aquí nosotros tenemos que, en la medida que vamos procesando y haciendo valer el Estado de Derecho, empezar a pensar también en soluciones alternativas. Por ejemplo, para los menores de edad reclutados en estas bandas, ¿cómo los vamos a recobrar?
a lo mejor se habla mañana un servicio militar a manera de medida socioeducativa, obligatoria, una cuestión por el estilo, ¿no? A ver, Nino, a todo esto, en el marco de todo lo que estamos conversando, me viene a la mente algo que estábamos por informar acá. Hay otro problema, la falta de jueces y fiscales. Según se ha evaluado, faltarían más o menos 200 jueces y 500 fiscales. También es verdad, y recojo lo que decía hace un momento Gustavo, ¿no? Tienen a veces sobrecarga de trabajo. Hoy me voy a conectar a las 9 de la mañana con un juez de Naranjal por un tema de tránsito, cuando eso lo debería resolver algún comisario. Estamos de acuerdo. Dígame, daños materiales por accidente de tránsito. Claro, correcto. Ya. Claro. Reforma inminente, y espero que nos escuche con la iniciativa legislativa que tienen los legisladores, ¿no? A mi modo de ver, y haciendo el estudio correcto, deberíamos llevar a régimen contravencional una sola contravención, más o menos como funciona en otros sistemas. ¿Cuál? Circular en el vehículo sin seguro de daños. ¿Ya? Ante esa contravención, ¿sí? Lo que yo hago es retiro el vehículo, lo retengo, y que la persona le siga el proceso civil a la persona que le provocó. Solo un paréntesis, en España y México puede haber hasta muertos en un accidente de tránsito, pero se ocupan los seguros de ambos vehículos o de todos los automotores involucrados. Y entonces, bajo esa premisa, suscribo la idea plenamente. Cuando yo quito los daños materiales y me quedo solo con lesiones o con resultado muerte, primero optimizo la utilización de mis fiscales y jueces para temas de tránsito. Claro. Y me los llevo a lidiar con otras circunstancias. ¿Ok? Fuera de eso, y aquí aplaudo, debo decirlo, el comunicado que hacía el presidente del Consejo de la Judicatura hace poco, de sentarse a hacer una mesa interinstitucional. Parte de esa mesa interinstitucional, la misma conformación del mismo Consejo de la Judicatura, es estructurar junto a Fiscalía General del Estado, a Defensoría Pública y el Consejo de la Judicatura una política criminal orientada a resultados. Hay un principio de oportunidad recogido en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Empiecen a aplicarlo. ¿Qué significa esto? La potestad de la Fiscalía, aun cuando pudiera encontrar indicios para un determinado delito, en función de lo grave o no que represente para la sociedad, de poner esa acción penal, ¿sí? Con la debida integración de todas las partes para que las decisiones no sean producto de revisiones constantes por otros órganos, y enfocar los recursos en lo que requiere hoy la atención inmediata del país, que es delincuencia organizada, grupos armados organizados en el contexto de la nueva ley. Claro, e involucrar al sector social también, porque si no le damos educación a nuestros niños, y la ley de solidaridad también tiene que ver para proteger a nuestros menores, no como Petro, ¿no? Ya una vez cometido el delito, sí, es un menor de edad, hay que darle el trato que amerita, pero evitemos que lleguen ahí. Mire, las desafortunadas declaraciones del presidente, digo desafortunadas por el contexto, no porque se desconozca el hecho de la protección a la niñez, no, es por el hecho de que, y esto es una experiencia para que nuestro país lo aprenda también en el debate público, ¿sí? No estamos hablando aquí de un estado policial, por lo menos no es como yo lo interpreto, estamos hablando de elevar en la justa medida la intensidad del conflicto y la necesidad de una medida intensa para enfrentarlo, provisionalmente, y la norma, hay que reconocerlo, dice, es provisional, ¿sí? Para bajar las tensiones y recobrar la cultura de paz que queremos. Claro ¿sí? Que sí. Lo contrario, y seguirnos oponiendo a ultranza porque entonces faltan instituciones, es no interpretar los niveles de violencia de los tiempos. Y sí voy a ser muy duro. Nosotros, sobre todo los que estamos en el perfil costero, que hemos sido altamente afectados por la incidencia de este conflicto armado o la incidencia de este incremento de la violencia de la delincuencia organizada, sabemos que una cosa, ¿sí? Es escucharlo, comentarlo, y otra cosa es vivirlo, es vivir el terror de saber que un hijo, un padre, un hermano, ¿sí? Está en la calle y que cualquier cosa puede pasar. Muy bien, gracias al doctor Nino Casanelo, abogado penalista, hemos analizado la ley de solidaridad y por supuesto un par de temas más que tienen que ver, y yo concluyo esto por mi cuenta, esto no es nada de ustedes, no. Yo siempre digo, toda la normativa que se está reformando ahora es porque el país en el 2008, 2009, 2010 no es el mismo país de hoy. Hace 15 años, 16 años, no estábamos viviendo la crisis de seguridad que vivimos hoy día. Entonces, ya ese garantismo de aquel entonces ya no aplica pues ahora. Me parece, ¿no? Correcto. Bueno.